hay una serie de actividades que se están desarrollando por la Semana del Agua en el marco del Día Mundial del Agua, ¿no? Cada 22 de marzo se conmemora, ¿no? Importante, por supuesto, importantes actividades. El agua también se denomina líquido elemento. Los seres humanos, los seres vivos en general, no podemos vivir sin el agua, pero ¿hasta qué punto la cuidamos? ¿Hasta qué punto la protegemos? Bueno, el ingeniero Jaime Huamanchumu Cañay, director de la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga, nos visita el día de hoy para conversar precisamente sobre el líquido elemento. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos desarrollando una serie de actividades por el Día y la Semana del Agua, ¿no? Y ello comprometidos con las diferentes instituciones del ámbito de la cuenca del río Huallaga. Correcto. ¿Cómo? A ver, ingeniero, hemos venido, digamos, avanzando, hay un progreso significativo en el torno, desde, por supuesto, desde la perspectiva de la institución que usted dirige aquí en San Martín Huallaga. ¿Se ha avanzado en el proceso de ver la administración adecuada del agua? A ver, le soy sincero, nosotros trabajamos con una visión, ¿no? Claro. Y la visión es de mediano y largo plazo. Cuando yo he venido a este ámbito, vine con una expectativa de quedarme tres meses. Sin embargo, ya estamos 5 años. Pero en esos 3 meses consideramos que debíamos trabajar pensando en el mediano y largo plazo. A su pregunta, yo debo destacar que San Martín es un referente en el ámbito nacional de la articulación interinstitucional. Si bien no es lo ideal, pero si lo comparamos con otros ámbitos, sí hay mucho que se ha avanzado y mucho que poder compartir con mucha otros experiencia ámbitos. Que compartir. Experiencia. Y fíjese usted, nosotros en el ámbito de la cuenca del Huallaga tenemos 6 gobiernos regionales y nos hemos propuesto que debemos trabajar a partir de la experiencia de San Martín, debemos ya empezar a trabajar con mayor énfasis en Pasco y en Huánuco. Y por eso tenemos un convenio suscrito, Pasco, Huánuco y San Martín. Claro, porque el río Huallaga no solo le corresponde pues a la jurisdicción de la región San Martín, el río Huallaga nace pues en Pasco, ¿no es cierto? Y nace como una especie quebrada, ¿no? La conocemos, o sea, no es el río Huallaga que tenemos acá en la región, mucho más angosto, pero torrentoso y un poco más profundo, como una especie de cañón. Entonces, podríamos decir que se ha hecho un trabajo bastante coadyuvado, coordinado, y que se han logrado resultados. ¿Qué resultados, por ejemplo, podemos conocer? Aquí tenemos metas logradas, que es un tema de corto plazo. De eso sí, nosotros lo tenemos claro, que la meta no es suficiente, sino resultados e impactos. Justamente estamos en ese proceso. No hay el resultado esperado, menos el impacto. Si hablamos de metas logradas, por ejemplo, esa articulación interinstitucional, que como le digo, todavía está consolidándose un poco más, pero ya está formalizado. Tenemos en Pasco, Huánuco y San Martín los denominados grupos especializados de trabajo multisectorial, que es una institucionalidad que lo define la Autoridad Nacional del Agua, donde juntamos a todos los actores para poder analizar la problemática, plantear propuestas y que asuman el rol que les corresponde, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, si hablamos de logros, es que hemos conformado equipos multidisciplinarios, ¿no? Técnicos multidisciplinarios a nivel de cada gobierno regional. En estos momentos estamos gestionando lo que es presupuesto para tener consultoría, para elaborar un plan de acción, porque hay una ley, la 3722, de conservación, recuperación y control de las aguas del río Huallaga. ¿De qué serviría preocuparnos acá si las aguas contaminadas pueden estar viniendo de la parte alta? Entonces tenemos que, de manera integral. Otro aspecto, fíjese usted, que hay que destacar,
casi 5 años hemos trabajado en la subcuenca Mayo, con un gran presupuesto, una gran inversión. Ya tenemos el plan de gestión, donde define las prioridades, los proyectos, ¿no? Es un plan muy importante. ¿De qué nos sirve tener la propuesta si es que no hay inversión? Y por eso es que estamos tocando las puertas, y es ahí donde en mi caso me corresponde reunirme con los gobernadores. Ya he concertado una reunión con el gobernador Grunder, porque debemos exponerle estas ideas de fuerza que permita concretar las ideas, ¿no? Las personas que nos están escuchando se preguntarán, sí, ya, pero ¿en qué beneficia a la población en general el trabajo, ¿no?, que ustedes están desarrollando? A ver, de manera práctica, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros no delimitamos la faja marginal? Fíjese usted, con estos eventos extremos que hemos tenido, seguramente no solamente hablaríamos de daños de infraestructura, sino daños humanos. Correcto, estamos refiriendo a los eventos naturales. A los eventos naturales. Claro, los eventos naturales que está sucediendo ahora, digamos, el aumento de caudal de los ríos se desbordan, y la gente que vive muy cerca a las orillas, en la faja marginal, bueno, son las personas más afectadas, ¿no? Por ejemplo. Y que no deberían estar ahí. Y que no deberían estar ahí. 2, es la contaminación. Si bien cada vez vemos que hay mayor contaminación, pero nosotros con nuestro accionar procuramos que esto cada vez o se controla, ¿no?, o se controle, o se reduzca, al mínimo, pero se reduce. Sin embargo, no es suficiente, ¿no? Pero estamos ahí efectuando monitoreo, supervisando, ¿no? Y lógicamente conocemos que la solución es el respetar que deben hacer las municipalidades, pero como no hay presupuesto, eso ya no está a nuestro alcance, la solución. ¿Qué otras cosas? ¿Cómo a través de la formalización de los derechos de uso de agua es la base para efectuar una planificación de los recursos? Si no, cada quien cogería el agua a su libre albedrío, ¿no? En el caso de las organizaciones de usuarios, nosotros también a través de las administraciones locales de agua supervisamos a las organizaciones para que hagan un uso adecuado de la tarifa que cobran, ¿no? Y lógicamente en algunos casos tenemos problemas porque la tarifa que se cobra no es una tarifa real, ¿no?, que permita mantener y conservar la infraestructura en las mejores condiciones. Es decir, hay una serie de acciones que nosotros realizamos y que directa o indirectamente beneficia a los usuarios, a la población. ¿Cuáles son estas actividades, ingeniero? Se conmemora el Día del Agua, el 22 es el Día Central. ¿Cuáles son las actividades que ustedes están desarrollando? Claro, la idea es reforzar, ¿no?, el trabajo que de manera conjunta ustedes están realizando, pero no solo eso, sino que la población en general conozca, ¿no?, de la importancia de trabajar por que tengamos, digamos, el líquido elemento adecuado como para poder consumir. Al final de eso vivimos. Sí, nosotros consideramos que esta oportunidad, ¿no?, del Día y la Semana del Agua es clave porque permite internalizar, sensibilizar, ¿no?, hacer visible la importancia del agua. El eslogan es: si ama la vida, cuida el agua. Y en ese sentido estamos incidiendo en el cuidado del agua, tanto en calidad, en cantidad y oportunidad. En cuanto a las actividades principales que estamos desarrollando, tanto la administración locales de agua, las 5, el comité de subcuenca Mayo y la autoridad administrativa del agua Guayaga, tenemos lo que son foros, ¿no?, para lo cual invito a toda la población que vamos a tener el foro acerca de la importancia de la interinstitucionalidad en la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Queremos que aprecien ahí que no solamente reuniones, sino que son los espacios necesarios para poder todos apuntar a una misma dirección. El otro aspecto, tenemos también el día lunes lo que es un conversatorio con los medios de prensa hablado, escrito y televisado,
porque quisiéramos que teniendo ahí a los principales actores en la gestión de los recursos hídricos, sea la oportunidad para que planteen la problemática, para que pregunten o transmitan las inquietudes y ellos puedan absolver, ¿no?, a sus preguntas. Como por ejemplo el tema de que hace cuánto tiempo contaminamos el río Chilcayo, ¿no? Todo el desagüe, todas las aguas servidas, no solo el Chilcayo, también el Cumbasa. La mayoría de... Entonces, ¿cómo coadyuvar, cómo hacer un trabajo conjunto para poder priorizar el tratamiento, o no sé qué se puede hacer con esas aguas en realidad, y recuperar un río precioso que tenemos acá, el río Chilcayo, ¿no? Mire, a su inquietud traslado casi un paralelo a lo que es la cuenca del Cumbasa. Claro. Nosotros ya tenemos delimitado gran parte de la faja marginal, queremos llevarle esa propuesta al gobernador regional. ¿Por qué no hacer un proyecto integral, ¿no?, que permita aprovechar la faja marginal? No solamente que esté delimitada, sino qué hacemos en la faja marginal. Caso contrario, seguirá habiendo invasiones. Es ahí donde nos ha permitido reunirnos con el proyecto Guayaga Central, ¿no?, con el comité de su cuenca Mayo, con otros actores, para poder auscultar cuáles son sus inquietudes o propuestas y eso poderle llevar al gobernador. Esperamos que nos escuchen, ¿no?, y se pueda esto implementar. Ojalá. Y es imposible que no le haga la pregunta en el tema de la determinación que ustedes ya le han dado a conocer al municipio de Morales con respecto precisamente al tema de la faja marginal, ¿no?, donde Anaconda ha hecho una construcción, ha hecho una infraestructura. ¿Tiene que demolerla, sí o sí? ¿Ya terminó el procedimiento? ¿Ya no hay más que Anaconda puede hacer por el tema de la infraestructura que ocupa la faja marginal? Bien, a su inquietud debemos indicar lo siguiente. La función que tiene la Autoridad Nacional del Agua es que a través de un estudio técnico define cuánto es el ancho de la faja marginal. Ese ancho de la faja marginal lo definimos a través de una resolución directoral. Que el ancho no es absoluto, ¿no? Digamos, no todos los ríos tienen la misma dimensión de faja marginal. Por supuesto. ¿Cierto? Hay ríos más torrentosos, hay ríos que cuando llueve, digamos, que aumenta el caudal mucho más y se desborda. Como hay ríos pues que no sucede eso. Entonces, ¿cuántos metros tiene de faja marginal el río Cumbasa? Bueno, ahí es variable. Tenemos 15, 20 y creo que hasta 40 metros. Es variable. Ahí estamos entre 15 a 20 metros. No es más, ¿no? ¿Ah? No es más, digamos, la faja marginal. No. Entonces, bueno, a su inquietud. Sí. Nosotros culmina hasta cuando sacamos la resolución directoral que hemos definido la faja marginal. Sin embargo, cuando encontramos que esta es invadida, ahí sí nos corresponde actuar. Y es así como expedimos la resolución donde sancionamos pecuniariamente y también la acción complementaria. Pero eso fue el año 2017, ¿no? Sí, pues. O sea, ustedes sancionaron a esta empresa por invadir la faja marginal el año 2017 y hay mucha gente que dirá, pero por favor, si eso es antiguo, eso está antes, no pasó nada. Y estamos 2023, ¿qué pasó, ingeniero? Sí, bueno, como usted sabrá, cualquier persona o empresa tiene el derecho de poder pedir reconsideración, de poder apelar, ¿no? Y es así como ha reconsiderado, le dijimos que no porque no había justificación, apelaron al Tribunal Nacional de Controversias de Recursos Hídricos, tampoco, al Poder Judicial, a la Corte Suprema, que en la última instancia, en la Corte Suprema, le dijo que ese era improcedente. Al declarar improcedente, quiere decir de que sigue vigente la resolución. Correcto, que nosotros del 2017. Significa 2017. que, bueno, yo leí el documento obviamente que ustedes le remitieron a la Municipalidad Distrital de Morales señalando que efectivamente se debe dar cumplimiento a la determinación que ustedes han tomado el año 2017. Significa, claro, la pelota está en manos ahora de la Municipalidad Distrital de Morales, que es la institución que tiene que hacer cumplir la determinación que ustedes han tomado. Sí, porque la norma establece que quienes deben controlar, supervisar, demoler o reubicar son las municipalidades y los gobiernos regionales. Claro. Es el motivo por el cual nosotros cumplimos con lo que está dispuesto, ¿no? Ahí termina el trabajo de ustedes. Sí, sin embargo, siempre estamos dispuestos a acudir a cualquier llamado que nos haga la municipalidad para poder asesorar desde el punto de vista técnico o legal lo que corresponde. ¿Qué pasa con otros locales, no solo locales nocturnos de diversión,
sino infraestructura privada, ¿no? Que está en la faja marginal. Conocemos infraestructura, ahí está cerquita, ¿no? Claro que tienen algunos defensas ribereña, muros de contención, etcétera. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, igual, lo que quise, ya que me da la oportunidad, nosotros seguiremos en el mismo proceso de Anaconda, ¿no? O sea, los que han invadido, se está haciendo inspección, se está iniciando el proceso administrativo sancionador para efectuar lo que corresponde. Lo que pasa que, como usted verá, empezamos el 2017, recién se está efectivizando, ya no es responsabilidad nuestra. Entonces, los procesos a veces son cortos o a veces son muy prolongados. Pero a vuestra pregunta, continuaremos con el, ¿no? Es el caso que nos preguntan, ¿y qué pasará con los demás establecimientos? Claro, con Pechilinos, con Papi Boy. Eso está en proceso proceso administrativo sancionador. Ambas discotecas, es decir, las que ocupan la faja los marginal. Establecimientos. ¿Y qué pasa con las viviendas, ingeniero? Ya, allí, fíjense, lo que nosotros tenemos son procesos administrativos sancionadores en la que de alguna manera las decisiones a adoptar, e incluso por la municipalidad, por el gobierno regional, son mucho más complejos porque estamos hablando de situación social, ¿no? Pero ¿qué dice la norma? Le corresponde a la municipalidad y al gobierno regional reubicarlos, buscar dónde ubicar a dichas personas, ¿no? Pero ese no es nuestra función ya no como le autoridad corresponde a nacional del ustedes, agua. ¿no? Esa función. Sí, muy bien, vamos a estar pendientes en todo caso lo que suceda, ingeniero. Finalmente, el llamado para poder participar en las actividades que ustedes tienen planificado precisamente para la Semana del Agua. Reiterar que a través de las administraciones locales de agua estamos efectuando caminatas, con ocasión del Día y la Semana Mundial del Agua. En el caso específico de la Autoridad Administrativa del Agua Guayaga, el día lunes vamos a tener el conversatorio con los medios de comunicación y el miércoles con los diferentes actores respecto a la importancia de la interinstitucionalidad en la gestión de los recursos hídricos en la cuenca del río Guayaga. Muy bien, ingeniero, muchas gracias, muchos éxitos, no solo en las actividades que están programando, sino también en el trabajo que desarrollan cada día. Hay muchísimo que hacer, ¿no? Muchísimo que hacer. Muchísimo. Han empezado usted empezó casi de cero, ¿no? Hace más de 5 años, sí, por no decirlo, casi de cero, ¿no? No, algo, ya estaba en... Se había hecho alguito, bueno, se avanzó. Muy bien, gracias ingeniero, muy gentil. Muchísimas gracias. Muy bien, nosotros vamos a seguir con la información.